La Ciudad de México, bueno, es la urbe con más museos en el continente americano, la segunda en todo el mundo, solo después de Londres, y la oferta de los museos se extiende a la noche. Así es, noches de museos. Y para hablarnos de esta oferta está con nosotros Ana Isabel Salazar. Ella viene de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. La noche de museos, una gran opción para los capitalinos y también para nuestros huéspedes, ¿no es así? Claro, esta parte de visitar los museos de noche, de disfrutarlos, pues es para todo aquel que viene a la ciudad y que quiere conocernos y conocer un poco más de ella. En los museos de la Ciudad de México está parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro acervo histórico, y estos museos nos están abriendo la puerta en la noche. ¿Cómo está esto? Así es. Fíjate que justo el objetivo del programa es el acercar a la gente, a los visitantes, a los que vivimos aquí, al patrimonio de nuestra ciudad. Y bueno, se refleja en los museos porque es donde materialmente es más sencillo verlo, ¿no? Porque pues nuestro patrimonio va mucho más allá de todo lo que vivimos, ¿no? El día a día. Y pues afortunadamente tenemos ya 7 años con esta iniciativa en la que se han sumado poco a poco varios museos de diferentes instituciones. La idea original era empezar con los museos que administra la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que son 5 nuestros museos: Museo Nacional de la Revolución, Museo de la Ciudad de México, el Museo Panteón de San Fernando, Museo Archivo de la Fotografía y el Museo de los Ferrocarrileros. Pero después de una investigación, cuando dijimos, bueno, ¿por qué no pensar en otras opciones para que la gente llegue? Y habíamos vivido ya hace tiempo en la ciudad algo que fue para primavera, que se abrían los museos un poco en un horario más. Y de ahí, y de otras ideas que se hacen en Europa, pues nosotros decidimos crear un programa que tuviera como objetivo el abrir más noche, el extender el horario, sobre todo para que la gente que trabaja, como muchos de nosotros, que a la hora que el museo está abierto, pues nosotros estamos en la oficina o en otras cosas, tuviésemos esa oportunidad de visitarlos y dar otras opciones para que la gente se acerque a los museos y al patrimonio. Sin duda es otra opción. ¿Qué diferencia tiene el visitar un museo noche al visitarlo de día? Me imagino que debe ser una experiencia totalmente distinta. Sí, fíjate que hay varias cosas que cambian, desde lo más perceptible, pues ver un edificio de estos edificios tan hermosos que tenemos la fortuna de contar en México y en la ciudad. Lo ves iluminado de noche y cambia, ¿no? La misma iluminación te hace ver otros detalles, observar incluso esos grandes candiles o farolas encendidos. El ambiente que se vive al interior es un ambiente más relajado, de más confort, porque la gente que va, que nos hace el enorme favor de seguir el programa, va porque deciden utilizar su tiempo libre, porque ya no están yendo a que los mandaron a hacer una tarea o etcétera, o que vas a acompañar a lo mejor al hijo, al sobrino, a quien sea, que no sabía de ese museo, pero que tiene que ir, ¿no? Aquí el tiene que cambia por el yo quiero ir, ¿no? El yo quiero ir, que le da una perspectiva totalmente distinta. ¿Hay recorridos, guías especialmente pues diseñados para visitar el museo durante la noche? Sí, mira, te cuento un poquito cómo es la mecánica. El último miércoles de cada mes se abre en horario extendido varios museos. Los museos que se han unido ya no solamente son los nuestros. Desde el principio hubo algunos de otras instancias como el INBA, el INA, museos privados, fundaciones, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Cada noche tenemos alrededor, fluctúa meses más, meses menos, alrededor de 40 ofertas de museos abiertos, y la mayoría están en el centro por obvias razones, pero también hay museos en el sur, en el norte, en la parte oriente. Entonces tenemos toda esta vastedad. Entonces
sobre las actividades. Las actividades están diseñadas sí para que la gente las disfrute, ya sea si tú quieres ir solo y recorrer una exposición, tengas esa oportunidad, pero también hay actividades paralelas que nos han funcionado muy bien. Estas son visitas guiadas especiales, algunas visitas dramatizadas, que también esta parte de volvernos hacia atrás con un actor que te está haciendo recrear, son muy, muy ricas. Hay conferencias, hay música, a la gente le gusta mucho ir, recorrer y después tener algún concierto, música de diferentes tipos. Puedes encontrar desde algo de cámara o gente del conservatorio hasta un grupo de personas que te están tocando un son huasteco, etcétera. Entonces hay las conferencias, como te decía, presentaciones incluso de libros y todo esto alrededor. Entonces cada visita es una experiencia distinta, incluso si al mes siguiente se visita el mismo museo que la vez anterior. ¿Todos los museos cierran a la misma hora en la noche de museos? Bueno, a la primero sí. Cada visita, cada vez que vas, va a ser distinto porque la programación cambia. Igual está la misma exposición, pero la forma de verla y de acercarla a ella cambia. En todos los museos están abiertos, más bien ellos deciden, cada museo decide en el horario que fluctúa entre las 6 y las 10 de la noche, ese último miércoles de cada mes, qué horario abre. ¿Y cómo nos podemos enterar? Bueno, pues tenemos la página de la Secretaría de Cultura, ahí hay un blog, que es el blog Noche de Museos, y tenemos en redes sociales también un Facebook, es Noche de Museos, pero para que lo ubiquen exactamente es el que tiene los logos en rosa y blanco. Pues muchas gracias, Ana Isabel Salazar, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por invitarnos a la Noche de Museos, una experiencia que sin duda no nos podemos perder.